Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por venir, es nuestra primera Dissections de la temporada. Hace un día bastante horrendo, o sea que gracias por haber venido y además la verdad es que tengo que pediros disculpas porque un evento promocionado durante la semana del Macropuente probablemente no es la mejor idea, ¿no? Pero por eso vamos a grabar toda la conferencia y esto luego lo vamos a publicar en redes y mucha más gente podrá acceder a eso, ¿no? Creo que los que habéis venido pues habéis acertado haciendo este sacrificio y viniendo bajo la lluvia, porque yo creo que nos van a contar cosas realmente muy interesantes. Tenemos a Chema, arquitecto, a Iván, que es director de arte, profesor también de la escuela. Ellos son los creadores del primer kiosco queer del mundo, ¿no? Sí. ¿Lo puedo decir? A ver si luego me lo puedo decir. No, puedes decirlo. Y bueno, esto en realidad representa un cambio un poco en la línea de nuestro ciclo, que hasta ahora había tenido invitados como más bien del mundo del diseño, mucho más seniors, mucho más mainstream, y ahora lo que queremos es un poco dar voz a talento más emergente y a otro tipo de creadores un poco más disruptivos, un poco más contemporáneos, y que, como a nosotros siempre lo que nos interesa sobre todo es que nos cuente la gente cuáles creen que son las tendencias de futuro, creemos que personajes como ellos, perdona que se llamen personajes, pueden darnos unas pistas que pueden ser mucho más interesantes, sobre todo para nuestra comunidad, ¿no? Entonces, bueno, os dejo con ellos y... Vale, gracias. Gracias. Entonces lo de las slides. Nada, pues cuando nos propusieron esto de buscar 5 puntos de como el futuro, ¿no? Era como así como un trabajo interesante porque al final nosotros somos eso, arquitecto y diseñador, nos conocimos hace 20 años en un Pants & Company y es como no nos dedicamos a las tendencias, hemos hecho este proyecto, pero es verdad que tiene este proyecto que puede ser como tendencia de futuro o algo así, ¿no? Pensando un poco, fue como gracioso porque enviamos los 5 puntos a LCI y ellos nos dijeron como qué optimistas, ¿no? Como que guay estos puntos súper optimistas. Y a la misma vez tenemos una amiga que se llama Francesca Tour, que es especialista en esto, en futuros y tal. Tiene una cosa que se llama oscilaciones contemporáneas, que es súper interesante, que habla como de futuros, personas, y hablaba del storytelling optimista, ¿no? Que cuando cuentas como una historia desde el optimismo tal, es como la manera de hacer que las cosas pasen, ¿no? Y al final es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Como esta cosa optimista que queremos en un futuro más optimista. Al final, si no piensas en cambiar las cosas en un futuro como transformador y no lo piensas desde el lado del positivismo, pues no nace, ¿no? Siempre. Claro, y otra cosa que hablábamos es que como que si tú tienes una mala racha y no proyectas positividad, no te va a llegar las cosas positivas, ¿no? Tienes como que hacer el cambio y como proyectarte de una manera positiva. Vale, pasamos al 1. Vale. Entonces, sacamos la bola de cristal. Vale, o sea, lo que hemos hecho del primer punto es como proyectos que mutan, ¿no? Al final... para nosotros, ¿qué quiere decir esto, no? Como si pensamos un poco en las generaciones, ¿no? Mi madre, como para ella a lo mejor tener un trabajo para toda la vida, en este momento era como la cosa bien, ¿no? Es lo que estaba bien visto, como poder conseguir un trabajo bien pagado, donde poder estar toda la vida y donde poder tener unas condiciones buenas, ¿no? Luego está mi hermano, que tiene como 42, que más o menos ya ha podido estudiar, tienen estudios como mayores, ¿no? Y también han conseguido como esto de trabajar para toda la vida. ¿Qué me pasa a mí o a Chema? Que cuando empezamos a hacer esto, estudiamos una carrera también, y a mí me ha pasado que cuando llevo mucho tiempo trabajando en un sitio como que me aburro, como que ya he aprendido todo y quiero cambiar, ¿no? O sea, trabajé en una multinacional, luego en un estudio de diseño, luego soy profe, ahora soy kiosquero, es como que voy haciendo cosas diferentes y me parece como interesante que hasta hace poco era como, o mi primo Víctor, que es súper joven, que parecía que no era buen estudiante, al final se sacó una carrera súper complicada y ahora está, bueno, hasta cenas estaba haciendo surf, profesor de surf, ¿no? En las Islas Canarias, y ahora se ha ido a Australia, como que está cambiando y vive el momento y me parece como muy guay. Y aplicado esto a proyectos me parece interesante como esta cosa de proyectos que cambian, ¿no? Que puede ser que un proyecto sea súper interesante y te vaya súper bien, pero a la vez que tú en 5 años ya te hayas aburrido de ese proyecto, ¿no? Como que ya te ha dado todo lo que te tiene que dar y me parece guay esta cosa de que pueden cambiar, que puedes hacer una cosa, que puedes hacer otra, o a la misma vez que a lo mejor funciona, deja de funcionar y que no te, como que no te pongas como triste o que no estés como, joder, tiene que funcionar. Cierra y abre otra cosa, Que ¿no? todo esto viene mucho también por las generaciones pasadas.
y al final las nuevas generaciones acaban sufriendo esta incapacidad del mundo que vivimos hoy en día de tener un trabajo, 40 años para una pensión, etcétera, ¿no? Entonces, que no hay que sufrir porque haya cambios en el camino y que los cambios son buenos. O sea, al final tú tienes una misión y unos valores, que es, bueno, hablaremos luego de ello, en una línea en la que vas, al final todo lo que hagas se mute, cambie y tal, llevará la misma dirección y la misma esencia. Entonces no hay que castigarse por no cumplir lo que nuestras generaciones anteriores querían, ¿no? Entonces, si pasas la slide, hemos puesto un pequeño ejemplo, ¿no? Que me recuerda a Francesca también, ¿no? Que este chico se llama Víctor Robado, es periodista, ¿no? Empezó, o sea, su carrera es periodista y su primer proyecto fue hacer una red social de fútbol, ¿no? Luego creó Minimalism y empezó con estas carteras, ¿no? Y ahora está como creciendo y ahora es como muy, ¿no? Como su lema o su tal es como hacer todo producido en España, o sea, todo como muy básico, ¿no? Como que no, el diseño no es un punto muy fuerte, pero que las cosas básicas bien producidas, bien hechas, ¿vale? Entonces tú puedes comprar como mogollón de packs de diferentes tallas porque puedes compartir con amigos, está como muy tal, pero hecho con valores, ¿no? Es como que tiene unos valores. Y por ejemplo, ahora también están haciendo jabones, es decir, que son como cosas diferentes, pero como que al final puedes hacer 1000 proyectos diferentes. Si tienes unos valores que están dentro de ti, es fácil como que el proyecto vaya mutando y vayas haciendo otras cosas que cuadren con eso. Paso al siguiente. Sí. Bueno, el siguiente punto de futuro que hemos pensado es recuperar profesiones que se están perdiendo, pues desde hace un montón de años y en el 90, 2000, pues se crean muchas marcas que son para al final sacar una rentabilidad muy alta, abaratando costes, haciendo que los salarios sean bajos de los empleados y demás. Entonces, estas marcas lo que cogen es copiar productos de artesanos que ya existen, o panaderos, o etcétera, y hacer copias y hacer mega ofertas con cosas producidas en Asia, etcétera, y lo que acaban haciendo es que muchos artesanos y mucha gente de los oficios acaba cerrando sus puertas, ¿no? Entonces creemos que ya está pasando hoy en día en algunos negocios, pero como de camino de futuro, es recuperar y dar voz a las profesiones artesanales y recuperar esas profesiones. Por ejemplo, pues si hablamos de Estomacera, por ejemplo, le dan un twist a lo que es el concepto de hacer copas o el concepto de los alcoholes de un bar, y al final ellos hacen sus propios destilados. Entonces al final cuando ellos están haciendo, explicando, comunicándose con el entorno de hoy en día, ellos comunican todo el proceso, ¿no? Entonces es muy importante que el emprendedor pequeño o artesano pequeño hoy en día tiene herramientas para comunicarse y puede competir contra los grandes que son más mainstream, porque cada día se está dando más importante a cómo se hace el proceso, cómo se hace, qué energía hay en el trabajo de hacer algo, qué valor hay añadido en estos productos, y al final aquí pues le pasa allí, el camarero, el barman te explica de dónde es el destilado, cómo lo hacen, qué historia tiene, con qué combina bien, con qué combina mal. Una cosa, una profesión que por ejemplo antes pues no era tan así, al final ibas a tomarte una copa y no te explicaban tanto, ¿no? Y tienen pues esto, al final cogen algo que ya existe, lo recuperan o lo transforman dándole una nueva identidad, ¿no? También por ejemplo pues Nomad, ahora está muy de moda la figura del barista, que antes no se entendía mucho, porque antes la gente iba a una cafetería, se tomaba un café y no se preguntaba nada más. Entonces hoy en día la gente empieza a preguntarse más cosas, de dónde viene ese café, está quemado, no está quemado, con qué leche me lo tomo, con qué leche no me lo tomo. Al final Nomad también traspasa en su comunicación pues explicar todo ese proceso y lo transmite, y la gente conecta, la gente entiende que hay un trabajo detrás, que hay una energía, y dan un valor añadido a este tipo de proyectos, ¿no? O ahora que Nomad, Jordi con Osvaldo han abierto Pa de Kilo, pues es quien se iba a imaginar antes que ser panadero estaría de moda. Y bueno, hoy en día está muy guay, está de moda, y los que no conocíamos el oficio y lo empezamos a conocer por negocios como esto, pues es muy guay entender cuál es el proceso de hacer el pan, cuánto tiempo tarda, y entonces ya empiezas a decidir, pues oye, no me compro la barra de pan en el 365, que es un modelo de negocio anterior, sino que me la compro en este espacio, que le dan un valor añadido, que me explican cómo funciona, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este es un camino que está ahora funcionando ya y que es un camino de futuro.
Sí, creo que también es importante, ¿no?, que cuando estudias diseño, ¿no?, que estamos en una escuela de diseño, es como tienes que salir y ser diseñador de un estudio, ¿no?, de un estudio o de una agencia, o tienes que ser diseñador de moda y hacer una colección, ¿no? Tienes que ser, ¿no? Es como todo muy, no es que tengas que ser, sino que parece que tengas que ser, ¿no? Y con esto también queremos decir que como diseñadores o arquitectos, ¿no?, como de otras profesiones podemos ir a, ¿no?, nosotros en nuestro caso a kiosqueros y darle una vuelta, ¿no? Si juntas dos cosas, haces como que pues, ¿no?, como darle una vuelta y como mejorar o transformar una cosa que a lo mejor estaba muriendo y que estaba muriendo porque el modelo anterior no funcionaba o no era atractivo, ¿no? Y luego, nada, el otro día también vi como esta chica, a partir de un documental, ¿no?, que lo que hace ella es Yatam Pauma, que yo no sabía ni lo que era, y es como coger esta planta, secarla y hacer como esta especie de cosas, ¿no?, y como que le está yendo súper bien, ella está en el pueblo encantada y que incluso muchas veces no da abasto y tiene como a mujeres allí en el propio pueblo que les da trabajo para que le ayuden porque ellas saben hacer lo tradicional, ella aprende de ellas porque está cogiendo un oficio anterior y ellas están encantadas con ella de que esto se vuelva como a rehacer y me parecía como súper interesante, que es una cosa que hacemos en el kiosco también, de juntar varias generaciones en un mismo espacio. Vale, el siguiente, bueno, como hay pasa a la siguiente slide, me parece como que hay todo el rato, ¿no?, qué es lo siguiente, lo digital, el metaverso y todo eso. Creo que es súper importante estar conectado con lo online, pero a la vez es muy importante estar conectado con lo offline. Creo que tienen como que convivir muy bien, ¿no? Y hay a veces que parece que solo es la tecnología y que viene siguiente y que es el futuro y tal, ¿no? Pero si pasas la siguiente slide, también a la misma vez, ¿no?, cada vez las grandes empresas como Nike y tal hacen eventos físicos donde la gente se conoce, donde la gente pone cara, donde se comunican entre ellos, ¿no?, o retiros espirituales o ir a un festival, ¿no?, quien no le gusta ir a un festival o quien no conecta mucho, o por ejemplo, ¿no?, recuerdos con amigos toda tu vida en un festival de música. Entonces me parece como muy importante que aunque estemos en una civilización que va a lo digital, tengamos esta cosa del offline como para tenerlo como conectado en las dos cosas. Sí. Después el cuarto punto que proponemos es el de ocupar espacios. Hay un montón de espacios en la ciudad. Hoy en día cuando pensamos en un proyecto nuevo, no es necesario hacer un espacio nuevo. Es decir, antiguamente se hacían fábricas para producir, bares para servir, o sea, todos los espacios definidos para un solo uso, las calles, las plazas, y hoy en día lo que podemos hacer es transformar, coger estos espacios que están, y más en el mundo que vivimos hoy en día, ¿no?, que coger un espacio y hacerlo de nuevo, por muy sostenible que lo hagas, nunca es sostenible, porque siempre estás utilizando energía, ¿no? Entonces, si podemos coger espacios, que era un bar y tenemos un proyecto de futuro y lo queremos transformar, hay condiciones en el espacio que seguramente encajen con el proyecto que la persona está pensando, ¿no? Entonces creemos que es muy importante ocupar espacios, transformarlos y reutilizarlos, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo así más, que era la fábrica de Bofill, que era una fábrica de cemento y ahora es un estudio, ¿no? Un ejemplo más así de diseño. Otro ejemplo pues es la Casa Buenos Aires, que está en Valvidriera, que era un edificio que se había usado para ser... Esto es un ejemplo de ocupar espacios desde el activismo y lo social. Entonces aquí esta casa era una residencia de estudiantes, después una residencia de ancianos, al final la dejaron vacía y querían transformarla en un hotel de lujo. Entonces fueron una veintena de jóvenes, la ocuparon y decidieron dar este espacio al barrio, hacer actividades de conciertos, de comidas populares, etc. Al final, el Ayuntamiento de Barcelona ha cambiado la planificación para este espacio y van a ser viviendas dotacionales y espacio para jóvenes. Está recuperando la misma historia que tenía el edificio detrás, ¿no? Entonces, hay maneras de hacer recuperación de espacios desde diseño, proyecto y tal, otras desde ocupar y desde reivindicar, desde lo social. Y otro ejemplo más así de diseño es un edificio que era un teatro en la Diagonal, después pasó a ser un granero y después se ha renovado en un estudio vivienda. Entonces, que al final que miremos el entorno y transformemos el entorno que tenemos porque tiene usos.
Y también, ¿no? En este caso es una iglesia y han hecho un skate park, ¿no? Que es como el darle la vuelta completamente en un espacio que no piensas que nunca pueda ser un skate park, pues era una iglesia que se queda a cachos y han podido transformarla y, ¿no? Hay un mogollón de usos últimamente, iglesias, peluquerías, tal, en diferentes partes del mundo, y nos parecía guay esto también, como espacios que no están pensados para ello, como que habitar espacios que no son para nosotros, ¿no? Nos parecía como guay. O las calles para la cultura y el arte. Vale, y por El último, quinto. sí, que para nosotros sería un poco el más importante y que todo se puede como enlazar, o sea, no son como puntos diferentes, sino como que todo puede convivir en el proyecto, ¿no? Es social, ¿no? Cuando hablábamos de hacer algo queer, hacer algo sostenible, hacer algo que sea vegano, ¿sabes? Todos los principios sociales que las generaciones más jóvenes están luchando, pues aplicarlo en los proyectos, ¿no? Y esta cosa del optimismo creemos que es súper importante, ¿no? Y que cada vez hay más proyectos que están haciendo esto y creemos que aún tiene que haber más proyectos, ¿no? Muchos de esos proyectos nacen de la necesidad de romper con otros proyectos que lo que ellos proponen o que están haciendo es contrario al mundo que queremos o en el que vivimos, ¿no? O sea, muchos nacen desde la necesidad. Y luego, ahora vamos a explicar unos cuantos proyectos, pero me parecía súper interesante. Hay unas chicas que se llaman Climabar, que tienen como un Instagram, intentan explicar de una manera sencilla el cambio climático y es como bastante, son muy jóvenes y está muy guay. Por ejemplo, hay una que es activista, bueno, no me acuerdo su profesión, pero como medioambiental, y va a la COP e intenta como traducir lo que está pasando en la COP en cosas como muy sencillas, y me parecía muy guay como un titular que he visto hoy que les han hecho, como que decía, me da igual si no reciclas, pero vota. Quiero decir, al final hay acciones súper importantes que tienen que tomar ¿no? los políticos y tal, y entonces vale. Está muy bien reciclar, está todo muy bien, pero si no vas a votar y no vas focalizando en lo más importante, ¿no? Y también lo de siempre, que no tienes que vestir vegano, no comer carne, ser antirracista, no puedes ser todo, entonces elige tus luchas y aunque cojas esas luchas y puedas contra ellas, pues ya estarás haciendo algo que a lo mejor antes no hacías, ¿no? Y como la importancia de eso. Vale, nada, Eura, ¿no? Como, bueno, no sé si conocéis, pero espero que sí, es una como de comida vegana, ¿no? Hecha a partir de soja, ¿no? Y que son como muy revolucionarios y con sus acciones y esto, ¿no? Y todo empieza a partir de algo más revolucionario. Este proyecto ¿no? nace desde el activismo. Bueno, si conocéis la historia, pues Mark y el otro socio que no recuerdo el nombre, eran activistas, se colaban en las granjas para proteger a los animales y denunciar el mal estado en que los animales los trataban, ¿no? Entonces ellos pensaban en cómo crear un mundo mejor y qué es lo que podían hacer ellos. Entonces lo que podían hacer era hacer que la gente comiera un poco menos de carne. Y entonces, ¿cómo lo podían hacer? Al final pues han creado una gama de productos que hace que nos parezca carne, pero es su labor para luchar contra eso, ¿no? Entonces este es un proyecto que nace pues eso, desde el activismo. Sí, me parece también interesante esta cosa de no ir contra la gente que no hace lo mismo que tú, sino intentar como acercarte desde otra posición, ¿no? Antes era como, no puedes comer carne, no sé qué, bueno, intenta reducirla en vez de dejar de comer, o intenta comer cosas que se parezcan, ¿no? Es rollo, intenta probar esto, a ver si te tal, no que dejes de comer la carne, sino un día coma Eura, otro día come carne, ¿no? También me parece guay no ser tan radicales con nuestros pensamientos e intentar como llegar a la máxima gente posible. Es bueno, es una manera de llegar también un poco más indirecta, no tan directa, no es en plan, pongo a 200 personas en una sala, les explico por qué no tienen que comer carne y ya está, sino es una manera sutil y es una manera que todo el mundo va recibiendo el mensaje. Exacto. Después EcoAlf pues es una marca que no nace tanto del activismo, sino que nace a partir de que su voluntad de que toda la ropa que llevamos y los nuevos tejidos que se generen sean a partir de plásticos reciclados, de recuperar redes que hay en el fondo del mar, etc. Entonces, hay parte de activismo, es activismo al final, pero no nace desde que ellos estuvieran primero en el frente luchando por esto. Top Manta, ¿no? Que también nos parece muy interesante como el clic que han hecho de una cosa ilegal como tal a crear su propia empresa, a crear su propia identidad y luchar por unos derechos súper importantes, ¿no? Y cómo van haciendo diferentes productos, cómo involucran en todas las fases del proyecto a la gente, nos parecía como súper guay también. Sí. Y luego
al tratar de feminismo y no como objetos, ¿no? Me parece como muy guay el auge que está habiendo de las mujeres humoristas o las mujeres que hacen podcast y tal. Me parece como que eso, ¿no? Que hay miles de espacios que podemos ocupar y tal, y en este caso ellas lo están petando últimamente, y me parece muy guay esta cosa, ¿no? Del feminismo a través de que puedan contar historias y que la gente se vea reflejado contando la mitad de la parte que hasta ahora no les estaban dejando voz para contarlas. Entonces, al final... No, hay una más. Una más. No, y luego también me parece guay este ejemplo LGTBI, ¿no? Que son las Panteras Grogas, que es como una asociación que crea espacio para que la gente LGTBI pueda hacer deporte, ¿no? Y me parece mega interesante que siempre el deporte en general y las personas queer han sido como un sitio donde hacen bullying, un sitio donde no te aceptan como eres, y es como que siempre está muy arraigado a eso, ¿no? Y poder tener un espacio donde hacer deporte y poder sentirte a gusto me parece como súper guay como proyecto, y que eso también se puede como llevar a otros proyectos. Entonces, al final, todos los proyectos que nosotros presentamos, o los 5 puntos que presentamos, son proyectos y son puntos que van hacia tener una visión consciente del mundo en el que vivimos, tener conciencia, ser sostenibles, intentar hacer las cosas, no desde el que me han enseñado a que he hecho la carrera y soy arquitecto. No, es quién eres tú y qué es lo que quieres hacer. Total. Puede ser que seas arquitecto y que uses las herramientas que te ha dado la universidad, pero no para hacer una casa, a lo mejor tienes que hacer otra cosa. Entonces, al final, es eso, que nos escuchemos a nosotros mismos y entendamos cuál es nuestra misión, nuestro camino, y en lo que hagamos, pues que nos sintamos representados, ¿no? Un poco. Y creo que todos estos puntos un poco van en esa línea. Entonces, la siguiente parte de la charla va a ser Otkios, para variar, y entonces vamos a explicar pues cómo es el proceso para nosotros, los 5 puntos o 5 valores muy importantes que tenemos en nuestro proyecto. Entonces son 5 puntos que hemos hecho igual, y os los explico rápidamente para que entendáis, porque no son como nosotros, que son separados, sino tienen una línea. Entonces vamos a hablar de la misión, de la visión, de la transformación, de la comunicación y de la comunidad. Entonces, para nosotros son 5 puntos que a veces van juntos y a veces van separados, pero son los que han generado Otkios, ¿no? Entonces, en el primer punto, que es la misión, para nosotros, cuando empezamos a pensar en Otkios y tal, para nosotros, la misión que nosotros tenemos con Otkios es dar voz al colectivo, que es crear un espacio queer, público, diurno, y que dé voz al colectivo LGTBIQ+, y tener publicaciones de revistas independientes, porque creemos en el valor del papel y en el valor de las publicaciones. Entonces, ¿por qué esta es nuestra misión? Pues al final porque en este apartado yo creo que cuando todo el mundo genera un proyecto tiene que preguntarse un poco pues quién es, qué representa. Iván y yo somos del colectivo LGTBI, hemos vivido durante mucho tiempo la brecha de género que hay en el colectivo con el resto de colectivos, y para nosotros es muy importante que lo que hacemos rompa con lo que hay hoy en día, y generemos algo que nos lleve al mundo que nosotros queremos, que es un mundo sin esta brecha. Entonces, a partir de ahí, ¿nosotros qué podemos hacer? Sí, y al final es un poco que hasta hoy en día los espacios queer siempre han estado en la noche, que está súper bien, que es un sitio que habitamos, pero no, fiestas, discotecas y tal, pero es verdad que hay muy pocos sitios donde puedas ir de día y que sean queer, ¿no? Entonces nos parecía como guay, aparte de hacer esto, que fuera un sitio abierto, ¿no? Y como una de las cosas que creemos que es importante del proyecto es esto, ¿no? Que es abierto a todo el mundo y que es un espacio diurno. Lo que es la visión, cuando nosotros somos conscientes de la misión que tenemos o de la misión que vamos a llevar a cabo, es la visión, o sea, hacia dónde lo visionamos, ¿no? Entonces, pues nosotros lo visionamos en transformar y hacer que haya un mundo donde no exista esta brecha, ¿no? Entonces, tenemos esa misión, venimos de ahí, eso somos nosotros. Ahora tenemos una visión, que la visión es un mundo sin que pase eso, sin que haya esa brecha, acercar todas las generaciones, que convivan en un mismo espacio sin que tengamos que estar sesgados por nuestro género o nuestra sexualidad. Entonces esa es nuestra visión de lo que queremos, ¿no?
Entonces, un poco lo importante aquí es, vale, queremos hacer un espacio diurno para gente LGTB, pero no queremos hacer un gueto, ¿no? Estamos un poco cansados de que tengamos nuestros espacios cerrados donde estar cómodos. Es un poco, queremos estar cómodos en todos los lados. Entonces, nos parecía súper guay como esta combinación de targets, ¿no? Desde la persona que tiene de 50 a 70 años, que viene a comprar el periódico de toda la vida, que vive en el barrio y tal, con el otro target que a veces no conviven y es una parte importante, ¿no? Como el convivir y que todos estén en un mismo espacio. Sí, entonces aquí tenemos una visión clara de lo que queremos. Y entonces vamos a la transformación. Que la transformación sería cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del arte, de la cultura, y creemos que el arte y la cultura expuesto en un espacio público al aire libre es transformador, porque al final estás generando que todo el mundo que pasa alrededor de Hot Kiosk, tanto personas de cualquier género, vean todos los contenidos mezclados unos con otros. Entonces, a través de publicaciones en las que se ven pues, cuerpos de chicos, cuerpos disidentes, obras de arte... Al final es un poco, a partir del arte podemos ver cómo se expresa el colectivo, ¿no? Y cómo tiene, o sea, su manera de pensar, su manera de hacer, su manera de vivir. Entonces es como muy importante que hay gente que, por ejemplo, ¿no? Si ve un pene, a veces nos dicen, ¿por qué hay un pene ahí? Es como, a ver, bebé, es un desnudo, ya está, es una manera, una expresión artística, ¿sabes? Rollo, tu hijo está jugando a videojuegos todo el día de matar y no le estás diciendo nada, ¿no? Entonces estas cosas se generan en el kiosco, que son importantes. Entonces, como nosotros venimos del mundo artístico y tal, nos parecía una manera muy guay de llegar a la gente a través del arte y de la cultura. Además, como otros proyectos que hemos explicado en los proyectos de futuro, en la transformación también hay el descubrimiento de un espacio que está en desuso, que está empezando a cerrar, podemos cogerlo, podemos darle una vuelta, podemos transformarlo. Hay una profesión que está dejando de existir, que es la del kiosquero. Pues ¿cómo puede ser esta nueva profesión? Pues vamos a vender todo esto, vamos a hacer que la gente se tome café, que conviva en un espacio. Entonces cambiamos un poco la visión que hay del kiosquero y el espacio como kiosco entendido, ¿no? Vale, el siguiente punto es, pasar a la slide, comunicación, que es como muy... Para nosotros era muy importante que todos estos valores se pudieran expresar, ¿no? Y cómo lo hacemos, uno, a través de la identidad. Pues no, eso, como yo soy diseñador gráfico, es una parte como que he disfrutado mucho pudiendo hacer la identidad y cómo poder hacer esto, y al final ha sido como muy potente, ¿no? Cuando lo empezamos a abrir y lo pintamos de rosa, todas las señoras mayores, por favor, rosa, que es, ¡ay, qué bonito! No sé qué, ¿no? Es como esta cosa de la diferencia y tal, era como muy guay, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? Poderlo transmitir a partir de eso, ¿no? De toda la identidad, nos parecía guay, como los colores, tipografía, elementos y tal. Y luego un paso más es pues esta cosa que hablábamos antes del online y el offline, ¿no? Las redes sociales, la web, el Instagram, compartir todo, ¿no? Como al principio cuando subíamos a todos los artistas explicábamos quién era cada artista, por qué, ¿no? Las revistas igual, explicábamos tal y la gente era como, ay, cuando venía mucha gente decía, qué guay vuestro Instagram porque me explica un poco de qué va cada publicación, me explica de este artista, es como que es un poco lúdico y era como, joder, qué guay esto, ¿no? Y luego la otra cosa que hablábamos del offline y el online, súper importante la comunicación también que hacemos en el kiosco cada día, con toda la gente que viene, ¿no? Es como muy bonito tratar cada día con gente mayor, como que está encantada de que estéis ahí porque tiene un sitio pues donde ir cada día a hablar un poquito, coger su periódico y no tiene que andar 2 calles, ¿no? Es súper bonito esto y a la vez también pues una persona vino rollo, hace muy poco, soy una persona trans, hace muy poco que estoy haciendo la transición, vengo de un pueblo porque era cuando no se podía cambiar de pueblos aún, como que se había escapado porque necesitaba encontrar como un libro, un sitio donde poder hablar y todas estas historias, ¿no? Como comunicar esto y como hablar con toda esta gente nos parece como súper bonito. Luego también, por ejemplo, en línea de cuando hablábamos de los proyectos que mutan, nosotros constantemente nos comunicamos con la gente, las ideas que tenemos de cosas que queremos hacer, de pues si vamos a hacer un evento o estamos pensando en hacer esto o lo otro, se lo explicamos a la gente que viene al kiosco, lo comentamos lo hablamos con los artistas, lo hablamos con un montón de gente y al final toda esa gente nos va dando opiniones, nos va diciendo qué les parece o qué ideas tal y al final el proyecto va mutando porque, no sé, hace... Bueno, un tiempo hicimos una exposición colectiva con artistas, alquilamos un local, nos fuimos del kiosco para hacer ese evento, nos deslocalizamos, no seguimos entendiendo como aquí nos quedamos para siempre, no, vámonos a otro local, tal. Al final
con esta comunicación se genera el último punto, que creo que es el más importante para mí en un proyecto, y es que se crea comunidad. Claro, que para nosotros crear comunidad es un poco esto, ¿no? Primero, los targets que queríamos llegar, que están, ¿no? Están ahí, están como haciendo una red entre ellos, y luego también se suma a todos los artistas que están, ¿no? Que son parte de nuestra familia, y a ellos hay como mogollón de comunicación, ¿no? Nosotros les apoyamos, ellos nos apoyan, hay como una cosa de ellos comparten, nosotros compartimos sus cosas, ¿no? Se crea como, empieza a crearse una red con todo esto que es muy bonita, y aparte también se han sumado, pues hemos hecho acciones con ONGs, ¿no? Que también están como muy cerca nuestro, que también me parece interesante, o otras marcas afines como puede ser Filmin, ¿no? Que apuestan por nuestros valores, nosotros apostamos por sus valores, ¿no? Y entonces juntando las dos cosas comunicamos el doble, ¿no? Es como llegar a más target con las mismas cosas, entonces nos parecía como muy guay. Y lo que hablaba del evento era como, claro, estamos acostumbrados a que el Instagram, pues sí, comentarios, likes, bla, 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 que a la gente venga y nos diga que qué guay, pero nos daba un poco de miedo hacer un evento descentralizado porque no sabíamos si iba a venir gente o no, ¿no? Y vino muchísima gente y fue como muy guay para nosotros decir que guay, vale, pues esto está generando una comunidad y todo este mundo ha venido aquí porque cree en el proyecto, y fue muy, muy bonito. Bueno, es que al final ya, o sea, yo creo que el proyecto somos nosotros y todo el resto del mundo. Exacto. El proyecto ya no somos nosotros, ya es toda la comunidad que envuelve a OTKiosk y que lo hacen que sea especial y que sea único. Entonces yo creo que a veces nos hacen mucho la pregunta en plan, vais a abrir 10 kioscos más y todo esto, y nos quedamos en la parte de mutar. Total. En la parte de que estamos abiertos a hablar con la gente, a experimentar, a ver, porque OTKiosk no es algo establecido. OTKiosk tiene una misión y una visión, que es de un mundo pues, sin diferencias, sin brecha de género, y en el que todos nos sintamos a gustos, ¿no? En el mismo espacio de día, y todo lo que vaya en línea con nuestra misión pues formará parte del proyecto OTKiosk. Entonces no es algo estático. Nada, para acabar creo que hay una frase, ¿no? Nada, un poco como que os damos esta cosa de hacer proyectos, ocupar espacios que no han estado hechos para vosotros, ¿no? Y sobre todo hacer proyectos que os llenen por dentro, ¿no? Y que améis, porque para nosotros es importante este proyecto porque amamos lo que ¿no? Los valores que tiene detrás, y creo que es lo más importante. Y ya estaría. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, ¿alguno? Me gustaría preguntaros una cosa, si no se anima a nadie, porque yo realmente creo que sois unos optimistas. Y lo que habéis planteado, lo habéis planteado también desde el activismo siempre, ¿no? Pero yo soy de los que veo futuros distópicos en todas las esquinas, normalmente, allí a punto, ¿no? ¿Creéis que yo creo en esta lucha que hay muy clara, ¿no? De movimientos realmente retrógrados, muy autoritarios, o con gente, ¿no? que empieza proyectos como el vuestro, ¿no? ¿Creéis que simplemente con este activismo tan respetuoso, tan pacífico, tan tranquilo, con unos valores muy claros, ¿no? Pero que tiene simplemente la fuerza de las ideas y muchas veces no la fuerza financiera o la fuerza de la fuerza directamente, ¿creéis que será suficiente como para que haya este futuro que vosotros planteáis o que vosotros veis? No, es interesante, ¿no? Creo que hay muchas maneras de llegar, ¿no? Es verdad que como persona sí que creo más en la reivindicación saliendo a las calles y tal, pero sí que es verdad, como este proyecto, si hubiera sido mucho más radical, no hubiéramos salido en todos los medios, hemos salido en Televisión Española, en TV3, hemos salido en El Periódico, hemos salido en La Vanguardia, o sea, nos ha hecho 1000 entrevistas, ¿no? Y en todas esas hemos explicado todo el rato esto, ¿no? Queer, feminista, bla, 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 si habría más kioscos tienen que ser con estos valores, pues eso está llegando a muchísima más gente que si yo me pongo a ser muchísimo más radical, porque seguramente muchos medios no nos hubieran dado voz. Entonces, me parece guay que hay que entrar desde ahí como proyecto, ¿eh? A lo mejor como persona yo salgo a la calle y no te voy a pintar nada, pero quiero decir, sí que voy a chillar y voy a hacer pancartas y tal, pero como proyecto me parece que ser sutil a veces es más importante que ser como que chillar, ¿no? Como que hablar a veces es más importante que chillar, sí. Yo creo que, bueno, tienes razón de todo lo que dices, y creo que sí, que es difícil, pero una cosa no tiene que cancelar a la otra.
Es decir, siempre hay oportunidades para expresar y hacer lo que quieres. No tiene por qué ser el objetivo tener una multinacional. A lo mejor yo trabajo en un despacho de interiorismo de lunes a viernes, los sábados voy al kiosco y luego me conecto con la comunidad. Entonces, desde mi parte de mi vida, conecto con mi esencia, con lo que transmito y luego también trabajo en otro trabajo. Entonces, hago todo lo que puedo. Entonces, yo creo que cada persona tiene que hacer todo lo que puede y seguro que cada uno tiene un espacio para hacer algo, sea más pequeño o más grande. Yo creo que pensar en grande está bien, pero también hay que ser realista con lo que uno puede hacer. Pues yo puedo hacer esto, esta es mi posición y desde mi posición llego a lo que puedo transmitir y cambiar. Sí, y que no somos empresarios, ¿no? Hablando de eso, es que nos da un poco igual. Quiero decir que este proyecto no nos saca de pobres, ¿no? Yo soy diseñador, doy clases, tal, y esto lo hemos hecho por amor al arte. Si nos da más dinero, pues genial, ¿no? Contra más dinero, más contentos. Eso es una cosa también que sorprende un poco, porque nosotros cuando creamos el proyecto lo creamos pensando que era plena pandemia, empezábamos a salir a la calle cuando hicimos el kiosco, y Iván y yo pensábamos que íbamos a trabajar en el kiosco de freelance de lo nuestro, pero que yo iba a ir allí con mi ordenador, que nadie iba a comprar el periódico, porque nadie compraba ya el periódico, y que yo iba a hacer mis proyectos de interiorismo allí y de arquitectura, y van los suyos, y cuando abrimos nos dimos cuenta que no. Entonces, bueno, al final hay un impacto que está bien, ¿sabes? Que lo haces pensando, lo haces con la intención de, bueno, voy a hacer esto para generar esta comunidad, para llevar esta misión, esta visión, y luego ya veremos, y luego a lo mejor te llevas la sorpresa que funciona, pero creo que pensar directamente, hago esto para ganar 1 millón de euros, creo que suele bajar después. Sí. Y luego ha venido un mogollón de gente. Los proyectos hoy en día sin alma y sin un camino y una visión clara, no creo que estén destinados al éxito en el mundo que vivimos. Y hay mucha Además, gente el mundo es muy cambiante. Hoy estás con 1 millón de esto y bueno, haces las cosas mal y sin valores y te lo destruye la comunidad. Entonces hay que ser muy honesto con lo que haces. Y más hoy en día con la exposición que hay pública, creo. Bueno, 4 preguntas. ¿Cuándo empezasteis? Sí, en la antesala. ¿Cuándo se os ocurrió todo esto? Pues ¿Cuándo fue... empezasteis? Sería una. Y luego, has hablado del periódico. ¿Qué tipo de publicaciones tenéis? ¿Cómo seleccionáis lo que vais a vender en el kiosco? ¿Hacéis como una selección, como una especie de curaduría? ¿O hacéis como un registro de todo lo que sería temática LGTBIQ+, o lo mezcláis, o cómo decidís? Explico yo la primera y tú la segunda. El proyecto lo empezamos justo cuando estábamos todos encerrados en casa. No, cuando se podía salir a correr. O sea, la primera vez que se podía salir a correr es el primer día que hablamos del tema, porque yo me escapé a tu casa y corriendo. El primer día que se podía correr, él vino a mi casa. Es verdad, el rollo, necesito salir de mi casa, necesito quedar con alguien. Y entonces ahí empezamos a hablar de cosas que hacer, porque yo estaba en ERTE, como mucha gente, era como, bueno, no podemos ser médicos, porque ya todo el mundo es médico ahora, y empezamos a pensar, y yo le dije, hostia, pues están los kioscos, que están cerrando un montón, porque lo había estudiado en la universidad. Y que era lo único que había abierto, o sea, cuando había pandemia, que estaba todo cerrado, lo único que había abierto eran farmacias, supermercados y kiosco, ¿no? Y era como esta gracia de una de las pocas cosas que está abierta. Yo sentía eso que decía de las generaciones, y decía, pero yo no soy kiosquero, pero yo he estudiado una carrera de arquitectura y tal, y entonces empecé a pensar y dije, no, esto es un proyecto de urbanismo. Y empecé a darle la vuelta a las cosas y dije, ¿yo qué soy? ¿Qué quiero transmitir? Y empezamos a hablar, oye, pues hacemos un kiosco queer con nuestros valores, llevamos el arte, llevamos la cultura, y ahí empezó a nacer. Entonces empezamos a mirar kioscos y justo pues, mayo, abril, sí, en septiembre lo 4 abrimos. meses lo abrimos. Ahora llevamos 2 años. 2 años y unos un meses. mes. Y luego la curación, pues tenemos los periódicos, que nos parece guay porque el kiosco nace de eso, ¿no? De tener los periódicos para gente mayor. Y luego era importante tener el arte del colectivo, ¿no? Que sí que lo curamos, es rollo, al principio es verdad que todos los artistas los elegíamos nosotros, y ahora nos llegan mucha gente que quiere participar, y cada X tiempo pues vamos haciendo como una selección, y ahora también vamos viendo, como hablábamos, ¿no? El público también nos da voz, ¿no? Que se vende más, que se vende menos. Siempre intentamos igualmente, aunque veamos que no sea vendible y nos gusta por el mensaje que da, integrarlo, pero sí que intentamos también ver cosas que se venden y vamos como cambiando artistas y dando voz a más artistas. Y a nivel publicaciones, pues como yo soy diseñador gráfico y soy muy amante del editorial, y me parece que la moda, todo esto lo consume cualquier tipo de persona. Tenemos, ¿no? De arte, de moda, de fotografía, de comida, de todo esto, y luego tenemos una parte también
revistas LGTBI, fanzines LGTBI y libros LGTBI. Sería un poco la selección que hacemos, sí. Y es muy pequeñito, entonces tenemos como que ir curando muy así porque no tenemos espacio de almacén. Y nada, es como estas mesas de grande. Sí, vamos seleccionando y luego cada season incorporamos algunas nuevas apuestas de nuevas revistas que no, incorporas siempre seleccionas algunas nuevas que acaban de salir o que tal, pero bueno, la selección la hacemos nosotros. Sí. ¿Hemos respondido? Sí. Sí. Gracias. Y nada, felicidades por el proyecto. Gracias. Bueno, creo que habéis copado un espacio muy único y creo que está funcionando bien porque han pasado los años y seguís ahí, y habéis superado la pandemia. Ya habéis explicado que hacéis esto por voluntad propia, no con ánimo de enriqueceros. Pero sí quería saber si os habéis planteado la posibilidad de crecer, si alguien os acerca a vosotros con la idea de internacionalizar esto, llevarlo a otros países, a otras ciudades. O sea, de momento no ha pasado. O sea, lo que decimos siempre que en Barcelona no vamos a abrir más. No nos parece inteligente y no, o sea, lo que queremos hacer ya lo estamos haciendo. Esta cosa de abrir 30 o 40 nos parece como una cosa que va contra nuestros principios y como que es que no va a funcionar en la manera de compartir cultura. Si quieres hacer una cafetería 365 hecha en un kiosco, pues entonces sí es fácil de que te funcione, pero si vas a hacer un proyecto con alma, no te va a funcionar replicarlo por toda la ciudad. He dicho lo que pienso. Y si alguien viniera con dinero y quisiera abrir uno en París o en Nueva York, pues claro que sí que lo haríamos. Sí. Si nos ponen dinero y tal, ganas no faltan. No se ha dado el caso. No, Bueno, se ha hablado, a mí me han hablado de Canadá y cosas, pero nunca ha sido así nada... Como no. Queremos hacer otras cosas. Es una de las cosas de que el proyecto mute. Es que creemos en la cultura, creemos en lo LGTB y que ahora es un kiosco, pero que pueden pasar muchas más cosas, ¿no? Y la primera cosa fue hacer esto como pop-up fuera del kiosco y ahora pues tenemos más ideas que si algún día se puede. Haremos este próximo año. Sí. Sí. Bueno, estaba pensando ahora, pues que decís que el proyecto mute y tal, ¿habéis pensado en hacer vuestra propia editorial? No, o sea, se había pensado en hacer una revista. Una revista, es que lo estaba pensando porque ahora, bueno, si sabéis que está bueno, es otro formato, no es un kiosco, es una librería, pero la Cómplices que cierra ahora a finales de año, ¿no? Sí. Pero ya sí que conservan pues la editorial pues con temas específicamente de LGTBIQ+, y bueno, igual por ahí es como otro formato mutante de ese... O sea, yo no me veo... Bueno, eso sería más Iván, que tú eres Pero yo siendo editor no me veo, o sea, me veo siendo editor de una revista, pero no creo que tenga la capacidad para hacer esto, exacto. Pero una revista sí que es un sueño. Ya tuve una y ya. Me gustaría hacer otra, pero bueno, esto es sueños. Podcast, no sé qué, molaría hacer cosas diferentes, sí, pero... Fiesta, lo que queremos hacer es una fiesta. Eso va a ser lo siguiente, si podemos un buen fiestón. Eso nos gustaría mucho, sí. Yo antes de preguntaros quería felicitaros, que creo que es una suerte teneros y tener esto en Barcelona, y quería saber, el otro lado, de cómo veis el panorama. Se compran láminas, se compra arte, se compran revistas, es decir, que de fuera parece muy bonito, pero ¿cómo es o sea, qué os encontráis y qué sorpresas habéis tenido desde el kiosco? Tipo, pensamos que venderíamos mucho papel y no, o al revés. Qué buena pregunta. Ella es Francesca, la que ha hablado antes, como has llegado tarde. No, ella es Francesca Tour, la que habla de futuros, tal. Ella es la que tenéis que seguir y verla, que es lo más. Es verdad que al principio vendíamos muchas más revistas, hemos bajado en venta de revistas y yo creo que es un poco porque con pandemia, estar en casa, toda esta cosa, creció como la venta de revistas y se notaba mogollón. Y ahora ha bajado, ¿no? Ahí pues la gente sale más, bebe más, cena más, todo esto, entonces hace que tus gastos se equilibren, ¿no? Lo que está creciendo mucho, está creciendo es el arte. O sea, es como que empezamos y cada vez es una cosa que va creciendo, que es muy guay porque es el punto fuerte nuestro y esto sí que está como creciendo. Creo que como que la gente empieza a saber que hay un punto ahí como de arte queer tal, también un mogollón de gente viene de fuera que no sabemos cómo
rollo el otro día, ¿no? Venían de Londres, no sé qué, que alguien le había dicho yo, pero ¿cómo los has descubierto? Porque no pregunto, rollo, ¿cómo coño esta persona de no sé dónde ha llegado aquí? Rollo, que, ¿sabes? No estamos, no, es verdad que somos un poco malos en esto de no hemos escrito a guías de fuera ni nada de eso que deberíamos de hacer, no lo hemos hecho, somos así de chulas, pero el rollo que me parece muy interesante, viene un montón de gente que lo ha visto por un Instagram o alguno de nuestros artistas que tiene muchos followers, pues ha conectado con ello, se lo han guardado y vienen y eso es como muy guay. Entonces, esta cosa está haciendo que, ¿no? Y si cuando vienes de vacaciones también una revista pesa, no te la puedes llevar. Las láminas o el arte es fácil de llevártelo. Y la gente que viene se gasta dinero. Quiero decir que a lo mejor se lleva un Pepo, un original de un Pepo, que es caro, ¿sabes? Es como, joder, es como que vienen y apuestan por el arte y no, les da igual. Pero es una cosa que yo también hago, a lo mejor compro menos cosas aquí, pero me voy a París o me voy a no sé dónde y voy y gasto el rollo. Ay, como solo lo tengo esta vez, es como que apuesto más por gastar ahí, luego vengo aquí y no gasto tanto. Entonces, eso, el arte subiendo y las revistas un poquito más estancadas, sí. Claro, también al final yo creo, no por decir, que a lo mejor ahora hay tanto mensaje en los medios de comunicación de que la supercrisis está ya, que no sé, debería haber empezado la semana pasada, ¿no? No sé cuándo, que la gente debe estar un poco reteniéndose, ¿no? Y al final Sí. la obra de arte la compras, la tienes mucho tiempo. La revista, aunque son 2 al año, pero puedes pensártelo un poco más. El arte a lo mejor te tira más porque te gusta. Pero sí que hemos notado yo creo que esta también cosa. es un poco del momento de ahora, que no es algo... Sí, como el pues, miedo que tiene la gente por lo que va a pasar, ¿no? son Pero luego- revistas que realmente son como obras de arte. Son revistas muy buenas, muy buena calidad y entonces yo creo que es algo que se va a seguir dando valor durante muchísimo tiempo. ¿Alguien más? No, pues nada, muchas gracias. a vosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, recibiréis seguramente algún email explicándoos cuál va a ser la próxima disección. Y bueno, estáis invitados evidentemente. Y bueno, seamos todos muy optimistas. Gracias. Hombre, siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.